es mi cuerpo, esta es mi sangre. Milagros de la Eucaristía. El milagro de la Eucaristía de Macerata, Italia, 1356. Nos encontramos en la ermita del Milagro Eucarístico de Macerata. Cada milagro de la Eucaristía es una enseñanza donde el Señor nos trata de decir algo. Nada ocurre por coincidencia o nada ocurre sin que el Señor tenga una enseñanza especial que Él nos quiera dar aquí y en cada milagro eucarístico. Este sacerdote tenía dificultades. No era el creer en la verdadera presencia de Jesús en la Eucaristía. Él creía que Jesús está totalmente en cuerpo y alma y divinidad en la Eucaristía, pero él tenía un problema al vivir en una época de herejía que fueron condenadas, y el problema era creer si Jesús se encontraba también en las pequeñas partículas de la Eucaristía. Eso era. El problema era qué cantidad de hostia uno tiene que consumir para que Jesús se haga realmente presente. ¿Es un cuarto de partícula, una mitad de partícula? El sacerdote tenía la pregunta de que si partía la hostia en miles de partículas y la hostia se riega por todas partes, ¿estaría Jesús presente en todos esos miles de partículas? Sí. Y si la respuesta es sí, Jesús está presente en cada fracción de la hostia, pero con esto es con lo que nuestro sacerdote tenía problema en creer cuando un día celebraba misa aquí en la catedral de Macerata. En el momento en que él partía la hostia, esta comenzó a sangrar profusamente sobre este mantel del altar. Él la puso en el cáliz y la sangre desbordó el cáliz y cayó sobre el mantel del altar que hoy tenemos entre nosotros. Ahora bien, Jesús, nuestro Rey total, nuestro total Señor, está presente hasta en la más pequeña partícula. ¿Tú entiendes esto? Esa es nuestra fe. Esto es lo que nosotros creemos, y es por esto que muchos de ustedes se sienten heridos cuando ven al Señor echado en un cesto, pues saben que cada partícula de nuestro Señor ha sido puesta en un cesto. Algunas personas critican el ser demasiado cuidadoso en esto. No deben criticar. Con las pequeñas partículas pueden ver cómo nuestros sacerdotes toman todas las partículas de las hostias utilizadas y las consumen. ¿Y por qué hacen esto? Esto es ridículo. Jesús está allí. Jesús está presente en cada pequeña partícula de la hostia, y esto es lo que el Señor le trata de decir a cada sacerdote y a nosotros aquí en el Milagro Eucarístico de Macerata. Les hemos dicho anteriormente
que de acuerdo con San Juan Crisóstomo, cuando nuestros sacerdotes, cada sacerdote católico, impone las manos sobre el pan y el vino, la próxima vez, escuchen sus palabras. Escuchen lo que dicen. Él está invocando al Espíritu Santo. Ni siquiera un ángel puede hacer descender al Espíritu Santo, solo Por las palabras de la consagración. y por las órdenes sagradas. Se le ha dado el poder de hacer descender el Espíritu. Y cuando desciende el Espíritu Santo, lo hace acompañado por cientos y cientos de ángeles. Miles de ángeles vienen. Es como para decirle a la gente, quítense del pie del altar, necesitamos espacio para todos los ángeles que están descendiendo. Y cuán preciosa es cada partícula de la Eucaristía. Esto es lo que aquel sacerdote joven decía al salir del seminario. Si cae alguna partícula aquí, los ángeles la recogen. La llevan con ellos. Somos un poco menos que los ángeles, pero se nos permite recibir la Eucaristía. Ellos no la reciben, pero la adoran. ¿Cómo te sientes cuando alguien extiende la mano para recibir la Eucaristía y ésta se le cae? Uno tiembla, uno retiene el aliento. ¿Tú besas la tierra donde ésta cae? ¿Te apuras a inclinarte y recogerla? ¿Cómo te sientes? ¿Te dan ganas de llorar? Pero de otra forma, ¿no es nuestra iglesia maravillosa? ¿No es nuestra misa maravillosa? Uno de nuestros sacerdotes favoritos, el padre Harold Cohen, dice, cuando los católicos se den cuenta de lo que ocurre aquí en este altar, nuestra fe se convertirá en la más fuerte del mundo. Los seminarios se van a llenar, tendremos que venir a misa 2 horas antes de cada domingo, para poder entrar a la iglesia. Será como la misa de medianoche o el día de Navidad cada día. Será como resurrección cada día de la semana. En comparación, Mellarguri será como una isla desierta cuando los católicos sepan qué es lo que sucede en el altar. Le damos gracias al Señor por el regalo que nos da. Este milagro de la Eucaristía está aquí para enfocarnos en estos milagros y en el don que el Señor nos da en ella. Y le damos gracias al Señor por este regalo. Te alabamos por este don, Jesús. Yo creo que lo que nos hace venir aquí es la segunda o tercera vez que venimos, es para apreciar más al Señor. Aquí Él está, aquí en el medio de toda esta gente y nadie sabe que está aquí. Nadie sabe que está aquí. ¿Cómo es tu iglesia? Jesús te espera en el tabernáculo. ¿Sabes tú que está allí? ¿Lo crees tú? Porque si lo crees, qué triste que esté aquí y lo deje solo. Y cuando te preguntan acerca de Él, ni tú sepas que está aquí. Es muy triste. Nuestro Señor ha dejado este milagro patente y nadie trae peregrinaciones para que sean testigo de ello. Debe ser muy triste para Jesús. ¿Qué haces? ¿Qué haces para promover al Señor Jesús presente en el Santísimo Sacramento? ¿Qué haces para darlo a conocer? ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a alguien a la iglesia? ¿Por qué no le dices? ¿Por qué no vienes conmigo? ¿Por qué no vienes conmigo a la iglesia el domingo? Jesús estará allí. Hace cerca de un año estábamos en EWTN preparándonos para el programa y el padre Cohen iba a ser invitado en esa noche. Él compartió con nosotros una encuesta de Gallup que se hizo acerca de lo que se cree en la iglesia.
La encuesta de Gallup decía que solo un 30% de los católicos creían que la Eucaristía era la verdadera presencia de la carne, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Cuando se toman estas encuestas, ellos debían preguntar, ¿tú eres católico o qué tipo de católico eres? Pues uno no sabe qué clase de católico puede ser. Puede ser alguien que es solo un católico nominal, pero aún así ni se sabe qué es lo que la gente entiende por ser católico, pero aún así da miedo pensar que entre todas estas personas solo 30% creen en esto. Se ven que hay una gran necesidad en la iglesia hoy de predicar y volver al catecismo que deja bien claro todos estos principios. Debemos comenzar a enseñar esto y es una cosa maravillosa que puedes hacer en tu casa. Puedes tener el catecismo para enseñar a tu hijo y nietos. Esto puede ser una labor para las abuelas. Dimos una charla sobre el catecismo que fue muy práctica hace como 1 o 2 semanas y una señora levantó la mano, una señora muy dulce, y dijo, a mi edad, ¿cómo puedo entender el catecismo? Y yo le dije, bueno, déjeme decirle lo que dijo Stalin. Stalin dijo que cuando estas abuelas cristianas se mueran, el cristianismo se moriría en Rusia. Por supuesto, no murió, pero él pensaba que ellas eran muy efectivas y yo recuerdo que lo que decía el padre Virgilio, su apellido se me olvidó, pero él decía, hablando de la cultura hispana, especialmente sobre la cultura mexicana, y decía, la abuelita, hablando de ellas, es la que mantiene la fe. Ella sabe sobre la Virgen de Guadalupe, la historia de Juan Diego y el crucifijo del altar, y cuando los padres se marchan, ellas enseñan a los niños. Esto es un reto para mí, abuelos y padres, el aprender el catecismo para que puedan pasar la verdad a sus hijos y especialmente la verdadera fe en la Eucaristía. Yo creo que es realmente interesante. En ese tiempo, cuando el Padre nos dio esa noticia tan buena, yo dije, ¡ay, Dios mío! Nosotros escribimos estos libros hace 7 años y hemos hecho esta serie sobre los milagros eucarísticos. Lo hemos hecho para compartir el poder de Jesús en la Eucaristía y solo un 30% cree. ¿Recuerda qué dijo entonces? Yo dije, ¿qué hemos logrado? ¿Recuerda qué nos contestó? El Padre siempre con esa sabiduría dijo, ¿se imaginan qué enredo hubiera sido ustedes no hubieran escrito esos libros? Pero ustedes saben, yo descubrí algo ayer. Nunca es suficiente. Por eso estamos aquí. Me pesa admitirlo, pero la historia del milagro eucarístico de ayer no cobró para mí importancia hasta que no estuve delante del mismo milagro. El poder de la Eucaristía, sí, lo podemos entender con nuestras cabezas, pero lo tenemos que creer con el corazón. Tenemos que amarlo con nuestra cabeza y con el corazón, hacer lo que el pueblo judío hace, exponerse la palabra de Dios. ¿Cómo se llama? La filacteria. Como la filacteria alrededor de la cabeza, por lo que ellos llevan la palabra de Dios aquí, y la siguiente filacteria la ponen en el brazo, en línea directa con el corazón. Por lo tanto, actuamos a través del corazón. Si verdaderamente creemos, me da miedo pensar si muchos de los que reciben la comunión creen verdaderamente. Si verdaderamente creyemos que Él está presente, seríamos un signo para el mundo de esta presencia. Cuando vamos a recibir al Señor Jesús en su cuerpo, sangre, alma y divinidad, estamos centrados en Él y solo en Él. Si el Papa estuviera ahora aquí, ustedes no me estuvieran mirando a mí, no estuvieran mirando al Padre Cohen, ni estuvieran pensando a dónde iremos después, qué vamos a comer luego, ¿verdad? Estarían centrados en el Papa, pendiente de cada palabra de él, memorizando, si son como yo, memorizando cada minuto. Yo siempre estoy grabándome momentos.
Una de las cosas que me asustan y les quiero hablar es la tendencia en la iglesia hoy de equipar todas las presencias de Jesús en la misa, equiparándolas. Jesús está presente porque nos reunimos en su nombre. Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Jesús está presente en su palabra, en la misa. Jesús está en el sacerdote que lo representa y está presente en las especies eucarísticas. Pero existe una tendencia en la iglesia de hoy, y no sé si es en todos lados igual, pero parece ser en muchos lugares, de decir que todas son las mismas o todos son los mismos, que todas estas presencias son iguales, y a menudo hay una tendencia a dar énfasis especial a su presencia en la comunidad. El Vaticano II es muy claro en que está presente en todas estas vías, pero que está presente especialmente en las especies eucarísticas. Especies quiere decir forma, en forma de pan, de vino, pero esta presencia es especial, y el Nuevo Catecismo agrega que cuando hablamos de la verdadera presencia de Cristo en el Santísimo Sacramento, no quiere decir que las otras presencias no son reales, pero quiere decir que Él está presente en su esencia total, está presente en sustancia. No tengo el catecismo conmigo ahora, pero creo que es así como lo define. El Nuevo Catecismo deja bien claro que es una presencia por excelencia del Señor, por lo que si escuchas a alguien que las iguala a todas, todo lo que tienes que hacer es ir al catecismo y decir: un momento, esto no es lo que el magisterio de la iglesia dice. Así podemos ayudar a mantener una reverencia especial al Señor en el Santísimo Sacramento, porque de otro modo se puede decir que me voy a arrodillar delante de ti, pues Jesús está en ti, y si lo hicieres correctamente se pudiera entender, pero no es la tradición de la iglesia arrodillarse delante unos de otros, pero así es. Tenemos esta enseñanza verdadera y nos alegramos en la extraordinaria presencia del Señor que tenemos y en los milagros como estos que vienen de tiempo en tiempo. Quiero agregar que el catecismo también dice, a pesar que los otros sacramentos son importantes, la Eucaristía es el corazón de los sacramentos. De la Eucaristía es de donde emanan todos los sacramentos. Tienen sentido, ¿verdad? Piensen en ello. Todos emanan del Señor Jesús. Piensen en esto. Si es Jesús, ¿qué otro sacramento? Todos son regalos de Dios, lo son. Esta es la importancia de los sacramentos. También dice que es la cúspide, algo así como la cúspide. El Vaticano II dice que la Eucaristía, la liturgia, pero creo que está hablando primeramente de la Eucaristía, es la cúspide y el origen de la vida cristiana. Es de ella desde donde vamos a evangelizar y a tratar a las gentes de vuelta. Reciban el cuerpo de Cristo y podrán adorar a Dios en Jesús Eucaristía. Saben, Bob y yo hablábamos que la Eucaristía como una fuente de poder, Fuente de energía. Si miras a un disco de satélite de la Madre Angélica, verás un gran cable blanco y sentirás todos los cables. Todo lo que viene por todo va a parar al disco, y uno dice: oh, caramba, sí que hay poder en esa estación, pero el poder detrás de esta estación no es solo esa gran parabólica blanca. Hay que ir a la pequeña capilla, a la capilla del Santísimo Sacramento, y ahí verás la fuente de energía, y cada uno se puede conectar a ella, esta fuente de energía que es la Eucaristía, y de ella es de donde viene la fuerza, el poder. En EWTN, cuando yo llegué desde el primer momento sin ni siquiera ver la capilla, y cuando yo la vi dije: aquí está. Y lo que vimos detrás es lo que nos unió a esta obra. Entonces nos explicaron que la Madre Angélica y las monjas pasan horas en oración, muchas de ellas delante del Santísimo Sacramento, y preguntamos: con tantas cosas, ¿cómo puede sacar el trabajo? ¿Quién dirige la estación? Entonces esta muchacha Lori Andrew nos dijo: las madres y las monjas oran y el Santísimo Sacramento, Jesús en la Eucaristía dirige la estación. Y es verdad, ese es el poder.
Tenemos muchos buenos programas en nuestra iglesia, programas con poder para los pobres, sobre la justicia social, muchas cosas. Y todos son buenos, si están centrados en Cristo. La palabra de Cristo en tu vida es la diferencia de si es un programa cristiano o algún otro tipo de programa social. Si Él es el origen y el poder de estos programas, estos serán exitosos. Si Él no lo es, fracasarán. El arzobispo Fulton Sheen frente al Santísimo Sacramento. Él, su santidad el Papa, arzobispos con los cuales tuvimos el privilegio de entrar en sus capillas privadas, todos ellos, cada uno de ellos alrededor del mundo tienen una libreta, un lápiz al igual que el breviario, el rosario y la Biblia, cada uno de ellos. Y el arzobispo Fulton Sheen decía que él obtenía todas sus ideas del Señor en el Santísimo Sacramento. Otra de las cosas que hacía era ir ante el Señor y el Señor le criticaba lo que iba a decir. Yo recuerdo cuando dimos aquella conferencia con, creo que fue el padre, el padre Cohen y la hermana Brigitte Marquena. Ellos escogieron nuestro mismo tema sin que ustedes lo supieran, por supuesto. No los estábamos acusando. Ellos no sabían de lo que nosotros íbamos a hablar. No había forma que ellos supieran de qué íbamos a hablar, ni habían leído el libro, pero honestamente estábamos perplejos preguntándonos de qué vamos a hablar ahora. Y fuimos, como es nuestra costumbre, fuimos ante el Santísimo Sacramento. Y los dos oramos en silencio y ni siquiera le pedimos al Señor ni una palabra, solo pasamos tiempo con Él, y cuando nos levantamos de allí, los dos estuvimos muy emocionados compartiendo la experiencia porque era la misma. El Señor nos había hablado lo mismo y de eso fue de lo que hablamos. Y para ser honesta, es lo que Él quería, mejor que nuestros planes. Ellos dos estaban presentes cuando subimos al escenario, lo hicimos mejor de lo que nunca lo hemos hecho, porque Él nos dio algo mejor. Yo conozco a muchos de ustedes por tiempo y muchas gentes me han preguntado, ¿cómo tú sabes que el Señor te ha hablado? ¿Cómo tú sabes qué haces con tu vida? Ve ante el Santísimo Sacramento y estate en silencio. Algunos de ustedes nos llaman y tú puedes ser uno de ellos. Tú no puedes haber dicho, bueno, no sé si debo ir de peregrinación, y les hablo de cosas que las pueden haber sucedido a sus vidas. Los ataques y esas cosas. Siempre nosotros les decimos, ve ante el Santísimo Sacramento, haz lo que Él te diga hacer. Posiblemente imitando a las gentes que han sido exitosas, al arzobispo Fulton Sheen, Brigitte Marquena, nuestro papa. Todos los papas han sido considerados gente exitosas en el mundo. Ellos saben de dónde les viene la fuerza. Ellos saben de dónde les viene el poder. Nos encontramos en la capilla de Nuestra Señora de las Mercedes en Macerata, Nuestra Señora de la Misericordia. Este es uno de los milagros más especiales que Nuestra Señora nos ha dado en el siglo XIV. Hemos oído muchas veces que cuando la iglesia está en crisis, Nuestra Señora se aparece porque somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia. Y lo que pasó en este lugar fue la peste en toda Europa que amenazó con acabar con este hermoso pueblo de Mazareta. Casi se destruye este pueblo. Iba a destruir a toda la población de Macerata. Entonces el Consejo Municipal emitió una ley inusual. Por esta ley se ordenaba construir una iglesia en honor a Nuestra Señora en un día, en un período de 24 horas. Construcción de la iglesia no era inusual. En Portugal se ven hermosas iglesias en todo el camino a Fátima que se construyeron en honor a Nuestra Señora por su intercesión en diferentes batallas. Una y otra vez Nuestra Señora ha sido honrada en iglesias, han sido prometidas y construidas en muchos casos.
La única diferencia con esta es que la promesa fue hecha con anterioridad, antes de que el milagro ocurriera. Si conocen a Nuestra Señora, sabrán que es imposible que niegue la petición que se le hace. Se pueden imaginar a toda la gente del pueblo, los ricos y los pobres, los nobles, los carpinteros y los trabajadores, los mendigos. Toda la gente en el pueblo debieron venir en un día a levantar una iglesia en honor a Nuestra Señora. Señor, piensen en esto. Todos, a pesar de estar angustiados, de estar temerosos, vinieron juntos a construir el cuerpo de Cristo. Vinieron todos. Ahora bien, no quiero que se lleven la impresión de que esta iglesia que ven hoy fue levantada en un día. No, fue la iglesia original, que era una capilla pequeña, pero esa fue la promesa que hicieron y la cumplieron. 50 años más tarde otra iglesia fue construida, una iglesia más grande y más hermosa sobre los cimientos de la antigua iglesia. La Chiesa è guidata da un grande pontefice, il Papa Giovanni Paolo II, di origine della Polonia. El obispo dice que este es un gran pontificado, teniendo a Juan Pablo II, quien ha venido de Polonia. Un gran evento ocurrió aquí el 19 de junio de 1993, cuando el Papa Juan Pablo II vino aquí y celebró la misa para la gente de Macerata en honor del famoso evangelizador de este pueblo, Matteo Ricci, quien evangelizó a los chinos. Fue el primer evangelizador de la Iglesia Católica en China, y es por esto que el obispo nos explicaba la alegría de tener al Papa, especialmente el sentimiento que la gente joven tenía uno con otros. Fue muy importante para las gentes de Macerata tener al Papa aquí. Fue una experiencia única. ¿Cómo ha sido para nosotros ser capaces de venir aquí? Como lo ha sido para nosotros ser capaces de venir aquí y filmar el milagro eucarístico en la catedral y ver al lado esta ermita tan especial de Nuestra Señora. El Papa vino aquí a celebrar misa para los jóvenes que iban a caminar después de la misa a las 10:30 de la noche. Ellos marcharon de aquí a pie hasta Loreto, que está cerca de ¿cuántas millas? ¿Cuántos kilómetros? 30 o 35 kilómetros. Kilómetros, lo cual son sus buenas 20 millas caminando de noche a ver a la mama, a Nuestra Señora de Loreto. Con todos estos jóvenes el Papa mantuvo una excelente relación, sobre todo con los más jóvenes. Ellos lo aman mucho. Cuando el Papa vino a Macerata para este evento, él vino a esta ermita, vino a la ermita de la Virgen de las Mercedes como peregrino, vino aquí pues tiene una gran devoción a Nuestra Señora. El obispo dijo, totus tous. Esto es lo que el Papa tiene en su escudo, debajo de este y en su corazón. Está en su corazón desde que era un niño pequeño, y siempre que va a una ciudad como hizo en Macerata, siempre presenta sus respetos a la Madre de Dios y al cuerpo de Cristo. Gracias familia por ver este programa. Este es uno de más de 200 libros y videos de venta en Journeys of Faith. Estos son perfectos regalos para cumpleaños, confirmaciones, primeras comuniones. Siempre que piensen en un regalo, den nuestros libros y videos. Escríbanos a la dirección a su pantalla o llámanos al 1-800-633-2484.